con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Incluso más temprano una oyente nos decía por el chat en el canal de YouTube, tengo mucho entusiasmo de escuchar, tengo mucha ilusión de escuchar hoy a Juan Raúl Ferreira. Ya está con nosotros Juan Raúl. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, bueno, un gran gusto estar nuevamente con ustedes, Alejandro. Bueno, A ver, ¿cómo arrancamos? ¿sabes? Una cosa que me parece interesante, es decir, cuando uno viste que está en el baile, a ver si logro explicarme para que vos arranques, Juan. Viste que cuando uno está en el baile, estaba ahí en el baile, qué sé yo, has dicho, me tomo la libertad de que vos no sos un gran bailarín, ¿verdad? No son. Murga sí. Oí ya Bien, lo de Emiliano y el zurdo y me quedó picando. bien, 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 bien. Murga me sale, no me Pero vos, pica Juan, siempre, típicamente. con tu jopo, con tu altura, con tu facha, no necesitabas ser buen bailarín para que te vaya bien, ¿verdad? Pero, y supongamos que un amigo tuyo, peticito, gordito, bastante menos agraciado, aquí presente, ¿verdad? Se tiene que mover un poquito más, y bueno, y vamos a la milonga, ¿no? Y estamos bailando en la milonga y decimos, che, ¿cómo nos irá? Ojalá que tengamos una buena noche. Mirá, parece que sí, tenemos una buena noche. Y cuando regresamos a nuestros hogares, pasamos raya y decimos, che, qué buena noche que tuvimos, qué bueno, te felicito, yo te felicito y nos vamos contentos a empezar el día de mañana. ¿Por qué digo esto? Porque a propósito de la elección que acaba de ganar Lula, es cierto que Lula fue candidato, es cierto que Lula ya desde el arranque marcó bien las encuestas. Es cierto que, aunque no ganó en primera vuelta, tal como vos dijiste, lo que le quedaba era muy poquito, y si bien su adversario, el actual presidente Bolsonaro, tuvo, se puede decir, hay que decirlo con todas las letras, una extraordinaria elección, tanto en primera como en segunda vuelta, finalmente la mayoría del pueblo brasileño entendió que había que generar un cambio grande y profundo y que Lula fuera presidente. Y de alguna manera, porque nos habíamos acostumbrado, porque estábamos en el baile, no nos asombra tanto. Pero en realidad, si lo miramos de más lejos, de unos poquitos años atrás, cuando a Lula lo meten preso, cuando le hacen el juicio que le hacen, esto no estaba en los planes de quienes protagonizaron ese hecho. A Lula, yo sé que hay gente que esto le cuesta entender y que cuando uno dice esto es porque adhiere a la perspectiva política, ideológica, por la que tengo simpatía, no lo oculto en absoluto, ni hablar que son abrumadoras al lado de Bolsonaro, pero trato de ser imparcial y en realidad lo que se trató era de frenarle la marcha, el camino a Lula, no para una elección, frenársela históricamente, que no entrara el baile, eso es lo que te quiero decir. Y sin Ah, embargo, claro, 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 claro. otra vez se va a Este, colgar la banda del Brasil, ¿no? bueno, a mí me pasa lo mismo y me parece honesto decirlo. Yo tuve la suerte, el privilegio, la alegría de conocer a Lula antes de que se fundara el PT. En la primera visita que hace en el exilio de la Convergencia Democrática al Brasil, él era un dirigente sindical emergente, tuvo una actitud muy solidaria con nosotros. Tengo algunas fotos de aquel encuentro que parecemos, yo creo que nadie reconoce a ninguno de los dos a esta altura. ¿La tenés a mano esa Eh, foto, Juan? pero yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. No cabe duda de que todo el lawfare, la judicialización muy desprolija, porque hay lugares donde dejan sentado dudas jurídicas. Acá fue muy desprolijo. El juez que lo mete preso justo antes de la elección para inhabilitarlo. Pero al mismo tiempo ese juez va de ministro de Justicia de Bolsonaro. Pero después cuando llega a la Suprema Corte de Justicia, primero dicen que no había garantías para el debido proceso, pero además que lo que a veces la prensa internacional oculta, lo absuelve. Dice que no hay ninguna prueba en su contra. Algunos acá, me consta que el doctor Sanguinetti, porque lo ha dicho, y yo tuve la suerte a través de uno de los hijos de Django Goulart, de haber tenido una fotocopia del expediente, y es absolutamente insólito. ¿Usted cuándo estuvo en el apartamento? Nunca. ¿Y la última vez que lo visitó? No, nunca fui. ¿Y cuándo estuvo por última vez? Nunca. ¿Y su señora? No fue nunca. ¿Y cuándo estuvo, le gustó con la primera vez que lo vio?
Una cosa era totalmente surrealista. Bueno, pero y muchos de los que lo queremos mucho pensamos que lo habían matado, ¿no? Él demostró una gran habilidad, pues yo recuerdo la noche que fue preso, muchos de sus seguidores no querían que se entregara. Y él siguió el camino de la ley, de la justicia, esperó sus tiempos, estuvo casi que 2 años preso, en el interín murió una nieta, en fin, no fue una prisión sencilla tampoco. Bueno, antes de la elección, ya Bolsonaro dejaba deslizar la posibilidad de que él no entregara el mando. ¿Y por qué hacía esto si lo iba a entregar? Bueno, eso es lo más preocupante de todo. Daría la impresión de que hay una base social a la cual esto le resulta atractivo y que le estaba hablando a esa gente. Yo cuando escucho a los analistas internacionales tomo nota para ver el que le emboca después lo escucho con más atención. Y el mismo día de la elección, que a mí te confieso que me pareció raro, hubo un profesor de la Universidad de San Paulo que decía: Bolsonaro no va a hacer nada para romper el orden institucional, entre otras cosas porque no tiene la fuerza, la capacidad objetiva y material para hacerlo, pero no va a reconocer el resultado electoral, porque su base social no se lo perdonaría. Y en realidad fue lo que pasó. Tan no reconoció, él decía cosas que sonaban contradictorias, decía Bolsonaro. Bueno, primero no decía, no reconocía la victoria, no saludó al ganador, ni siquiera le deseó buena suerte, que en definitiva es buena suerte para el Brasil, que le vaya bien a un gobierno. Pero al mismo tiempo decía: voy a cumplir con todas las disposiciones legales, etcétera, etcétera. Fue intimado por el Supremo Tribunal Electoral, un hecho sin precedentes en la historia del Brasil. Él pide una entrevista con el Supremo Tribunal Electoral y el Supremo Tribunal Electoral le dice: no, primero usted reconozca los resultados que ya son oficiales, después los recibimos para lo que quiera. Y finalmente hubo que recurrir a un procedimiento insólito, que es que la Suprema Corte de Justicia del Brasil interpretara la habilitación de Bolsonaro a sus ministros para que comiencen el proceso de transición como una aceptación que en el caso de Brasil, acá no, es requerida jurídicamente para que cierre el ciclo electoral. Es decir, él nunca dijo perdí, pero la Suprema Corte de Justicia interpreta que al decir, bueno, que empiece la transición, está admitiendo que perdió. Pero hay protestas sociales en este momento que estamos conversando, hay más de 300 manifestaciones alrededor de Brasil cuestionando el resultado electoral por supuestas imputaciones de fraudulentas. Lo curioso es que aún en aquellos casos donde notoriamente no hubo fraude, pero hubo denuncias de fraude, como el caso de la expresidenta Yáñez en Bolivia, bueno, decían una razón que... Añez. Añez, perdón, Añez, Janine Añez. Ella decía, por ejemplo, que se interrumpió el escrutinio y que luego cambió la tendencia hacia Evo. Esto, yo fui observador en varias elecciones de Bolivia, siempre es así, porque se interrumpe el escrutinio porque no llegan los datos de las poblaciones más distantes y es en esas poblaciones donde tenían más apoyo Evo Morales. Pero en todo caso, explicaba por qué, aunque fuera un argumento falaz. Acá no, acá las protestas dicen las elecciones fueron fraudulentas, pero no dicen dónde hubo fraude, en qué denuncia hay de algún hecho irregular ni nada. Bueno, curiosamente, el presidente Bolsonaro hace ese apoyo indirecto al resultado electoral, pero al mismo tiempo, cuando le preguntan por los paros de los bloqueos de los camioneros, etcétera, él dice: y es gente indignada con la injusticia
del proceso electoral. O Ujú. sea, está diciendo que hubo fraude, pero no denuncia el fraude. Es un doble discurso muy peligroso. Ahora, hace pocos minutos, estaba escuchando justamente una transmisión desde Brasil por la Red Globo, que decía que el sindicato de camioneros aclaró que ellos no tienen absolutamente nada que ver con este bloqueo de carreteras. No son los trabajadores del camión, llamémosle, son los dueños de los camiones. Es decir, hay una brecha ideológica, política, partidaria, proselitista, de clase en Brasil, que se conoció en la peor etapa de la historia política de Chile y nunca más en nuestro continente, desde mi punto de vista. Es decir, en este momento Brasil está con riesgo de dejar poblaciones muy importantes sin alimentos, sin capacidad de ir al supermercado y comprar porque no va a haber mercadería. Y eso es el empresariado brasilero y no las fuerzas sindicales. De todas maneras, el proceso avanza. Yo creo haber dicho acá en la columna, Alejandro, corrígeme si me equivoco, ¿Sí? que la falta de mayorías parlamentarias en el Parlamento iban a hacer que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva enfatizara en la política exterior y sobre todo en aquellas cosas donde no requiere leyes sino voluntad política. Bueno, el primero hizo la noche de la elección un saludo a sus seguidores, bueno, y dijo lo que tenía que decir para la historia. Hay varias cosas que ocurren por primera vez. Un presidente no reelecto que además pierde contra un expresidente que por primera vez en la historia del Brasil asume por tercera vez la máxima magistratura, un presidente que estuvo preso. Hay muchos récords históricos en esta elección. En la elección que la estudiarán los alumnos en las escuelas y en los liceos dentro de 70, 80 y 100 años. Pero Lula, después que hace ese saludo, alguna gente de repente esperaba más entusiasmo, más Sí. canyengue, pero yo creo que fue muy responsable porque rápidamente su nueva esposa le trajo un discurso escrito que él leyó y era una plataforma de lo que él creía que podía hacer y se comprometía a hacer. Y justamente, tal como nos habíamos imaginado, un hincapié muy grande en los temas internacionales. Presencia de Brasil en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reforma del sistema de Naciones Unidas que le da derecho a veto a las 5 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, 1948, el BRICS con China, lo que yo debo decir, Alejandro, para ser muy honesto, lo que demuestra otra cosa que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo. ¿Cómo Uruguay va a negociar sin Brasil, sabiendo que Lula era el que tenía más chances de ser presidente, un tratado de libre comercio con China cuando Brasil es clave para China? Brasil, durante la presidencia de Lula, le armó a China la zona de libre comercio más grande de la historia, que es con Sudáfrica, la India, Rusia, Brasil propiamente dicho, bueno, la China obviamente, el llamado BRICS. Entonces, él hizo hincapié en eso, ha mantenido mucha calma, mucha serenidad de espíritu. El último debate, que fue la noche anterior, demostró el nivel de confrontación tremendo. Hasta el lenguaje corporal de Bolsonaro parecía invitarlo a pelear, ¿no? Y lo miraba a la cara y le decía mentiroso, ladrón, exconvicto. En realidad, yo creo que hay muchos motivos para ser optimista y para estar contentos. Esto además consolida una tendencia en América Latina después del triunfo de Petro, después del triunfo de Boric, después del triunfo de Arce Gómez en Bolivia. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que estar alertas porque es evidente que
no es una lucha entre pares, no son dos fuerzas democráticas. Lo digo objetivamente, Bolsonaro no cree en la democracia. Ha hecho declaraciones a favor de una guerra civil, ha hecho declaraciones a favor del racismo, ha hecho declaraciones a favor de la homofobia, ha hecho declaraciones en contra. Bueno, incluso cuando él anunciaba que iba a ganar, dice una cosa que desde mi punto de vista, por lo menos no es la concepción de la democracia en que nos hemos formado acá en Uruguay, que la democracia, el que gana tiene derecho a aplastar al que pierde. No, la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto, diálogo y participación de las minorías en el sistema político. No es yo como gané, los demás no existen, les puedo hacer lo que quiera. Entonces, la oposición no solamente controla las dos cámaras, sino que, lo digo con total sinceridad, no es una oposición democrática. Y desde esa perspectiva, entonces, bueno, ya lo habíamos hablado antes, que iba a tener Lula un congreso, llamémosle, poco amigable, incluso podríamos decir hostil, en primera instancia, por lo menos no propio, aunque también Camilo López Burián, el analista, doctor en ciencia política y experto en Brasil, le señalaba de la histórica condición, del histórico talento que ha tenido Lula de negociar con el Centrão, ¿verdad? Que son, ahí las lógicas políticas un poco a nosotros, con nuestra cultura, se nos escapan un poco, y por lo tanto ahí también podrá verse el desempeño de Lula en su condición de saber negociar políticamente, porque creo que vos lo decías en el arranque, el discurso ese que da, que para mí es un gran discurso político post resultado, por un lado dice esta cosa que tiene que ver con no se puede acumular riqueza sin tener políticas mínimamente distributivas que le den comida a las personas, ¿no? Es decir, que haya personas que estén mal alimentadas. En Brasil, yo agrego, en Uruguay también, productores de alimentos, países productores de alimentos, es una ironía inadmisible, ¿no es cierto? Desde cualquier perspectiva, de centro, de derecha, de izquierda, por donde lo quieras ver. Pero enseguida empezó a hablar de la condición política. Recordemos que Lula está, bueno, ayúdame de algún modo, porque cuando se habla mucho de la presunta grieta del Brasil, se habla de que las posturas se han polarizado. Y yo lo que veo sí es a Bolsonaro, a la ultraderecha, a la derecha radical, del mismo modo que la vi en Colombia, del mismo modo que la vi... Y Lula moviéndose al centro. Pero si hay alguien que está justamente poco radicalizado es Boric en Chile, Petro en Colombia. Exactamente. Ni que hablar Lula, que además Lula ya gobernó el Brasil con políticas macroeconómicas ortodoxas, es decir, con presidentes de Banco Central, que es más, por izquierda lo corrían un poco a Lula desde esa perspectiva, ¿no? Sí, entonces generar esos demonios o esos miedos me parece tan artificial, tan demagógico, tan hipócrita, tan falso, que realmente llama la atención, ¿no? Yo a Lula lo conocí en 1982, repito, como dirigente sindical, y ya tenía fama de un gran negociador en el tema sindical, ¿no? Es un hombre que tiene condiciones para negociar, sabe hasta dónde se puede transar, hasta dónde no, etcétera, etcétera. Yo creo que también hay que tener en cuenta que, bueno, no es el mismo Brasil que recibe, el que recibió la primera vez que fue presidente. Ni él tiene el porcentaje de votación y de parlamento, de mayorías parlamentarias, ni tampoco económicamente en la misma situación. Pero quizás yo debí decir, cuando señalé lo de la política exterior, son todas cosas que tienen impacto económico y que van a tener impacto económico para el Uruguay también. Por ejemplo, él dijo sobre la deforestación de la Amazonía por el tema del medio ambiente. Bueno, de repente la gente que lo escuchó
sin hurgar mucho, dice, bueno, una expresión a favor del medio ambiente y punto. Él dice, a partir del momento que yo asuma, 0 deforestación de la Amazonía. Bueno, a Bolsonaro se le critica porque la deforestación de la Amazonia durante sus 4 años de gobierno significaron un deterioro de 1/3 del proceso de lo que se ha dado en llamar esa caparazón que impide, que genera el cambio climático, al cual llaman efecto invernadero. Pero yo recuerdo, por ejemplo, para atar eso con la situación económica de los brasileños y la nuestra, cuando recién se produce el cambio de gobierno acá en el Uruguay, en plena pandemia todavía, los primeros pasos que se dan internacionalmente, Uruguay ocupaba, como está ocupando nuevamente, la presidencia pro tempore del Mercosur, y el canciller Bustillo se reunió con Angela Merkel. Y Angela Merkel le dijo, la entonces canciller alemana, le dijo, mientras que Bolsonaro siga deforestando la Amazonía, no nos interesa ni empezar a negociar un tratado de libre comercio con el Mercosur. Bueno, hoy que el canciller se encuentra en Europa tratando de negociar en nombre del Mercosur, yo creo que habría que haber esperado que se aclarara la situación brasilera para saber en nombre de quién negociaba, pero bueno, en este momento el Mercosur está tratando de negociar un tratado de libre comercio con Europa. Bueno, ese anuncio de Lula cambia totalmente la regla del juego. Entonces, es algo que no necesita ley, es algo que él puede hacer como por su decisión política, porque es política exterior, pero tiene un impacto económico. Predispone a un mercado tan importante como el de la Unión Europea a negociar efectivamente. Sí. Ahora, cuidado, ¿no? A negociar dentro del Mercosur, porque la otra cosa en la cual él hace hincapié es en el fortalecimiento de las instancias multilaterales. Entonces, ese aliado natural que tenía la flexibilización del Mercosur en Bolsonaro no lo va a tener en Lula, ¿no? Creo que en esos temas, eso es lo que hace un buen negociador, saber en qué tiene y por lo tanto debe de aflojar y de ceder, y en qué cosas puede mantenerse firme con su posición y no ceder en nada. Creo yo que... Bien. Juan, acá necesito que me expliques un poquito más, porque entonces, con relación al futuro del Mercosur en general y al vínculo de Brasil con Uruguay y a la posibilidad de que Brasil, entre comillas, conducido por Lula, entre comillas, autorice esa forma un poco más flexible que podría llegar a permitirle a Uruguay tirarse por la propia, iniciar encuentros o tratados con otras naciones, con otras regiones, sin esperar como se ha dicho por allí, los tiempos o los plazos o las lógicas del Mercosur, y darle, por lo tanto, más libertad e independencia, que es un poco lo que Uruguay quiere y pretende. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, yo creo que con Lula eso es más difícil. Con Bolsonaro pero, había un aliado, con Lula yo, hay un enemigo de ese esquema. Y lo que yo quiero hacer la pregunta, hoy yo la hice a los oyentes, la compartí, porque tengo esa duda. Cuando se dice con Lula, la situación en cuanto a ese objetivo de Uruguay se le va a complicar. Si yo digo esa frase y si yo no entiendo nada y desconozco, supongo que entonces con el anterior a Lula, eso estaba flexible, facilitado y con la puerta abierta. Pero yo no creo que es eso lo que haya pasado en estos 4 años. Se ha dicho, se han mandado señales, pero en los hechos, Uruguay, ¿qué tanto avanzó en esa flexibilización? Bueno, porque ahí, claro, perfecto, ahí hay otro problema, es decir, lo que había sí era un aliado en Brasil partidario de las negociaciones bilaterales y no necesariamente en el seno del Mercosur, lo que se ha dado en llamar la flexibilización. Ahora, de ahí, yo creo que Uruguay sale beneficiado en todo caso, porque yo creo en que es mejor para Uruguay negociar en el bloque
que fuera del bloque. Pero, claro, por distintas razones, la estrategia que se trazó la actual política exterior no tiene un aliado ahora en el Brasil para negociar bilateralmente. Pero también es cierto que la negociación bilateral a Uruguay no le ha dado ningún fruto. No hemos firmado un tratado, firmamos un tratado de libre comercio con Ecuador. Con Europa no hemos firmado, con el Japón ahora fue el presidente, a ver si a través de la exportación de lengua de vacuno se puede lograr un tratado de libre comercio. Se creó una comisión para estudiar el tema. Pero yo creo que en definitiva al Uruguay le va a servir mucho más este esquema de Lula, porque entonces vamos a negociar en nombre de un segmento importador y exportador con mayor número de consumidores y con mayor volumen productivo. Bien, me gustaría conocer, la verdad, por supuesto no lo conversé contigo, por supuesto no, pude haberlo hecho, pero el vértigo de iniciar cada programa me impidió hacerlo. Primero quiero decirte que en la transmisión YouTube está saliendo la emblemática foto tuya con Lula algunas decenas de años atrás, ¿de acuerdo? Así que la gente lo está viendo, quienes nos sigan por el canal YouTube. ¿De acuerdo, Juan? Perfecto. Bien, eso por un lado. Y la otra cosa, viste que hubo como dos comentarios, uno privado que se hizo público de un dirigente del Frente Amplio, exdirector de casinos, aludiendo al triunfo de Lula, y que motivó que él mismo presentara la renuncia a la intendencia, cosa que fue aceptada por Yamandu Orsi. Y por otro lado tenemos al director de los servicios oficiales de comunicación del Estado, Gerardo Sotelo, que bueno, que también hizo un comentario por un Twitter a propósito del triunfo del chorro, del ladrón, no me acuerdo ahora de memoria, sobre el facho. Y ambas cosas tuvieron repercusiones. ¿Algún comentario al respecto, Juan? Bueno, a ver, las declaraciones de Sotelo yo no las comparto. Yo no creo que Lula sea un ladrón y él lo trata de un ladrón. Pero eso es un andarivel. El otro andarivel es que yo no ocupo ningún cargo de gobierno. Gerardo Sotelo ocupa un cargo de gobierno y vinculado nada más ni nada menos que con la comunicación oficial del Estado. Entonces yo creo que ahí estamos ante un hecho. Ayer me decía, yo te confieso que no sabía, un abogado penalista que de haber asumido Lula ya la presidencia, hubiera incurrido en un delito, porque es la ofensa a la investidura de un país con el cual se tienen relaciones diplomáticas. Yo no sabía esto. Pero más allá de que sea delito o no sea delito, cuando el que hace ese juicio, es decir, yo tengo una opinión sobre Lula distinta que Sotelo, eso es legítimo, pero lo que yo tengo es una libertad mayor para expresarme porque no comprometo al Estado uruguayo. Yo no sé, es confuso por ahora qué es lo que va a suceder, ¿no? El presidente del Partido Independiente dijo que hoy o mañana, mañana hoy es feriado, se reintegraba a su cargo. Por otro lado, el secretario de la presidencia, Delgado, ha dejado entrever que no. El presidente, cuando le pregunta por la tarjeta amarilla, dice amarilla pero con pintitas rojas. No sé, pero digo, creo que son dos temas distintos, Alejandro. Uno es, yo discrepo con la postura de Sotelo, y él tiene el mismo derecho a decir, yo discrepo con la de Juan Raúl. Ahora, yo tengo una libertad como ciudadano que no tiene él como vocero oficial de los medios del Estado uruguayo e integrante del elenco de gobierno, abrir una opinión sobre un mandatario. Aparte de que sea un error, porque pelearnos con el presidente del Brasil no me parece la mejor idea, pero creo que además hay una responsabilidad institucional. Yo me imagino que, no sé si queda en el cargo oportunamente, Brasil tomará las medidas pertinentes
hay un sinfín de medidas, desde llamar en consulta al embajador, a elevar una protesta diplomática, pero no es usual que un portavoz del gobierno diga el que ganó las elecciones en el país el país más grande de nuestros vecinos y con el cual tenemos mayor cantidad de frontera y frontera seca además, y además el país más poderoso económicamente de América del Sur. Bueno, el presidente es chorro. No, cuando se asumen cargos de responsabilidad del Estado, creo yo que no son expresiones compatibles con el cargo. Juan, te abrazo y te agradezco como siempre y te invito a que nos reencontremos la semana próxima, ¿sí? Un abrazo muy grande, Alejandro. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes y las oyentes.